Pues sí, el símbolo de propiedad privada, que es lo que estábamos hablando, es tan fuerte que ni Trujillo pudo salvar la propiedad que se robó aquí en Constanza. Claro, claro. Oye lo que te estoy diciendo. Claro. Trujillo quedó como ladrón aquí en Constanza, como vulgar ladrón cuatrero, con Antonio Abú, que era mi abuelo. Entonces lo que hizo fue que expropió una propiedad y cuando la investigó ya estaban mesuradas. Entonces Trujillo dice, Balaguer le dice, oye, te robaste esta propiedad porque está mesurada catastralmente ya. No, que yo pensaba que no estaba mesurada catastralmente. Oye, esa propiedad se mesuraron en el 16 y estamos en el 35, estamos en el 53. O sea, esta propiedad tiene 30 años mesurada. La mesura catastral pasó aquí en 1916 y en 1945. Ahí fue que aplicaron el sistema Torrent. Con el sistema Torrent basamentado en los Estados Unidos. Porque si hubiera sido aquí, ya tuviéramos otro país arriba en una segunda planta. Claro. Pero como no se puede, el sistema Torrent allá controla los derechos de propiedad. Claro. Que fue modificado aquí en el año 2008 con la ley 107. Sí, lo modificaron. Sí, lo modificaron, lo adaptaron un poquito más. Como han hecho básicamente con todas las leyes, como con los códigos también napoleónicos que adaptamos nosotros de Haití, que estaban en francés y todo eso. Entonces lo que te estoy explicando es con grandes errores, claro. Que el gran error de Trujillo fue código complejo, expropiar una propiedad privada. O sea, violó el derecho de propiedad privada y más de un presidente de una república. Eso es un pecado quíntuple que no se le perdona a ningún presidente de ninguna nación. Aquí lo ha hecho Fidel Castro y lo hizo Hugo Chávez. Sí, porque uno de los principales rasgos del comunismo y del socialismo es que se viola totalmente. Borrar el símbolo de propiedad privada. Exactamente. Y todo pertenece al Estado, a la vanguardia, que es lo que lo administra. Entonces, básicamente, hay un gran catedrático y universitario de apellido La Torre que él dice que en el comunismo, cuando al individuo se le quita todos los medios de riqueza, armas y capacidad de rebelarse, ya se está haciendo lo que se conocería como una esclavitud, porque ya no hay medios para ello. No hay forma ya de rebelarse. Es unos rasgos de la esclavitud. Repíteme otra vez. O sea, la esclavitud tiene ciertos rasgos. Y es que, aparte de que los esclavos no tienen la capacidad, quizás no han tenido los medios educativos para poder rebelarse ante su patrono, ante su dueño, también deben de ellos no tener los medios económicos para poder rebelarse también. O sea, no tienen armas, no tienen... o sea, en la pobreza total. Exactamente. Entonces, o la pobreza absoluta. Exactamente. Para impedir la capacidad de fuerza física o de congregación. Exactamente. En contra de ese reinado. Entonces, entonces se dice que Fidel Castro hizo de Cuba su pequeña finca, realmente. Se convierte en su pequeña finca, no que la hizo. Porque accidentalmente cae en manos de un solo dueño, como quiera que sea. Claro que sí. Porque es que evidentemente tiene que haber un solo dueño. Claro que sí. Pero Boyer, cuando hizo la insurrección, no tenía los recursos y fue la revolución de los esclavos. O Toussaint Louverture, ¿verdad? Bueno, porque es otro fenómeno, se llama apoderamiento. Fuera Toussaint Louverture, oye bien, hay una especificación. Exactamente. Oye bien, fuera Toussaint Louverture, fuera Boyer o fuera Dessalines. O sea, tenemos el derecho de equivocarnos. Que venga el otro y nos corrija. Exactamente. ¿Quién fue que lo hizo? Pero lo hizo. Ellos lo violaron. Cuando ellos se emancipan de la colonización que le había impuesto Francia, ellos eran esclavos. Claro. Y el mismo Juan Pablo Duarte, cuando inició el proceso, aunque era de una clase media, acomodada, tampoco tenía los recursos para combatir un ejército haitiano. Exactamente. Que habían cerrado todas las universidades y tenían control absoluto de esta parte. Exacto. Pero por lo menos Juan Pablo Duarte contaba con la educación. Sí. Porque viajó. Correcto. Viajó todo el mundo, Estados Unidos, vio la Revolución Francesa, vio todo. Hasta Londres llegó Juan Pablo Duarte, que fue cuando conoció la logia. Entonces, por ejemplo, en el caso cubano, vemos que incluso en Cuba, tú no puedes ir de una provincia a otra. Incluso le llaman deportaciones de una provincia de Cuba a otra provincia. No relajes. Sí, te deportan. Tú necesitas para estar, por ejemplo, en La Habana un permiso especial, y por eso es que se dice que, por ejemplo, si tú eres Santiago de Cuba y tú resides en La Habana sin un permiso oficial del gobierno, tú estás ilegal en La Habana.
Y eso evita que ellos tengan esa comunicación y ese contacto. Bueno, eso se llama limitación de movimiento. Exactamente. O sea, el Estado de Cuba, para mayor seguridad de la conspiración supuesta o paranoica en contra de Fidel Castro, Claro. impide esa capacidad de congregación, que yo pueda ir a verte a la capital, porque esa idea que tú me vas a dar en la capital puede conformarse en una idea que yo traiga a Constanza. Un foco reaccionario. Entonces, ese símbolo de tránsito acarrea gasto de dinero y de comida y acarrea la condición económica. Por ejemplo, tú no puedes salir para la capital si tú no tienes dinero, por ejemplo. O sea, mientras menos te mueva, que es el éxito de un régimen socialista, en tu casa, menos sufre el régimen. Porque, por ejemplo, para yo moverme, tengo que ir a la estación de gasolina a echar combustible. Ya eso es un gasto. Exactamente. Ese consumo que yo tengo acredita a que yo pueda ir a la capital. Si yo no gasto ese dinero, no puedo ir a la capital. E invalidan la capacidad de organización de la Entonces, en la medida, ahí voy con el tema, en la medida de que yo no vaya a la capital, no hay foco de reacción, de opinión. Exactamente. De opinión. Exactamente. Y eso que voy solamente a buscar una opinión, o voy a buscar solamente un parecer de la situación actual del país. Porque no se reúne con Francisquito, que Buen está día. ahí en la UAS tirando piedra, aquello no se alinea con esto. Precisamente. O sea, cuando tú limitas la capacidad de movimiento de cada persona, hay mayor tranquilidad en la plaza. Pero si hay un conglomerado en conjunto, se llama la reacción de las masas o la revolución de las masas. Sí. Entonces, la masa prolifera la idea. Entonces, esa sola idea es la que mueve la masa. Exacto. Y cogen Pero fuerza. aunque Maquiavelo planteaba que también que la unión hace la fuerza, y si lo separan entonces no hay fuerza. Entonces Ahí, también... bajo esos preceptos, está elaborando ese principio de la no congregación. Exacto. En la medida que nosotros... Y la censura de los medios de comunicación también, como Claro, pasa en la hermética Corea del Norte también. En el caso tuyo, si tú te juntas con nosotros, ya la fuerza es mayor. Pero si tú no te juntas con nosotros, ya la fuerza de nosotros es una pata de 3 mesas. O sea, tú faltas. O sea, la congregación de esta reunión la está dando, la fuerza que tú le estás dando con los medios de comunicación, si sale al aire, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora. O sea, lo que tenemos que tratar de congregarnos, igual que los evangélicos. Los evangélicos dicen, ¿usted está congregado? No, no estoy congregado, pues tú no estás en la palabra. O sea, la palabra educa, la palabra te edifica y te enseña a vivir en paz. Buen día, Genao. Estamos grabando aquí. Buen día, príncipe. Para Univisión y Canavisión. Aquí en la Y el mundo. El español sabía que darle el programa. Sí, espérate, que estamos grabando. Exacto. Un Pero saludo. podemos coordinar ya para otro día hacerlo mejor, para hacerlo más organizado. Con un tema más específico. Aquí mismo nos sentamos, aquí Sí. mismo nos sentamos, así Desde tranquilo. Valle Nuevo vamos a transmitir. De lo que sea, no importa dónde sea. No, pero no, esta, no hay por problema. ejemplo, esta, por ejemplo. No, este pedacito ya yo lo voy a hacer, yo lo voy a editar porque a mí me gusta también, yo soy muy técnico y muy experimental. Entonces yo lo agarro, lo edito y lo hago, hasta lo mando para que ustedes lo vean y después. Pero el tema central es la capacidad de movimiento de los pueblos o la capacidad de congregación. O sea, en la medida de que Pero un pueblo tenga- ahora mismo estamos en un fenómeno así, con la Sí, resolución que emitió el Ministerio de Salud, que obviamente coartaba directamente el derecho constitucional al libre tránsito, al libre tránsito y a la congregación. lo cual es totalmente anticonstitucional y también entraría indirectamente en contradicción con los tratados de bioética que nosotros de los cuales somos signatarios. Nadie se puede someter a ningún tratamiento médico sin su consentimiento. Entonces, básicamente, el Ministerio de Salud violó la Constitución porque el rango de la resolución de ese ministerio está por debajo, primero, de los decretos y en tercer lugar, por debajo de la norma suprema, que es la Constitución. Los temas, por ejemplo, que tenemos que agotar aquí en esta primera sección para nuestros amigos seguidores, porque estamos en internet prácticamente. Sí, claro. O sea, son Por temas, eso se puede decir lo que sea, lo que uno quiera. son temas específicos. Son temas específicos y son temas, pueden ser temas de reacción social incluso, o de motivación de la masa, se llama de resistencia, como dicen los comunistas. Exacto. Incrementa la resistencia, dicen los comunistas. O sea, la concientización se aumenta si te ven o si ven a Marcelo o si me ven a mí. Ellos hacen un fijo de 5 minutos
Yo tiré un video en otro día con una guitarra y cogió 800 visualizaciones. Claro que sí, claro. Pero si la tiro hablando, no lo agarro. Sí, tiene que ser pero con porque la gente... con un factor. Si estudiamos, por ejemplo, lo que es la programación neurolingüística, la neurociencia, la gente tiene en su cerebro muchos estímulos diferentes. A la gente le gusta la contradicción, la controversia. Entonces solamente eso se logra a veces, uno matizando energías. Entonces a la gente le gusta que haya una retórica, El choque o la chispa Exactamente. de la dialéctica. Exactamente. La chispa es el confrontamiento. La efervescencia que se crea. O la capacidad de respuesta que tú tengas. Exactamente, en el momento. En el momento. Sí, en el sí. momento. Entonces, La risa, la tristeza, todos los sentimientos que se emiten, el ser humano es más sensitivo que otro. Por eso los políticos utilizan esos grandes asesores en marketing político que le ayuda a ellos incluso a tener una mirada, a tener un porte, a tener un saludo, a tener una forma de expresarse, porque sabemos que uno tiene 3 segundos para convencer a una persona. Eso es lo que dice el marketing. Entonces básicamente eso es lo que a la gente le gusta. Eso es lo que la gente ve. Esos 3 segundos. O estímulos como los estímulos sexuales, que van directamente que estimulan una parte del cerebro. Los estímulos... El estímulo sexual, por ejemplo, en un segundo ya tú alcanzas la atención. Es captar la atención. Solamente con que tú puedas mirar algo y te pueda captar la atención. Tú puedes ver una guitarra, ya esa guitarra te captó la atención. O puedes ver un violín. Tiene las curvas. Y ya ahí tú dices, bueno, déjame ver lo que pasa. Entonces tú agarras y pones el video. Pero tienes que tener, si tú tienes un fusil en la mano y tú lo sobas y te disparas, ya ese es otro éxito, pero va a ser el último tuyo. Exactamente. El último éxito cinematográfico tuyo. En el caso, es tu suicidio. En el caso de en el internet, exacto. por ejemplo. En el caso de nuestro país tenemos una influencer que se llama Alessandra MVP, que es una influencer, una Instagrammer, que era esposa de un artista urbano llamado Mozart La Para. Es increíble que cuando ella sube un video, es más visto en este país que un video que sube el presidente. Sí. Entonces, eso quiere decir que la sensualidad vende. Entonces, hay muchos ejemplos de mujeres que con una foto posteada de su trasero, de su nalga, como dijimos comúnmente, puede lograr llegar más allá, que incluso un discurso un discurso de concientización. Por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal que el presidente ya supuestamente derogó de su agenda. Sí. Entonces ya eso a nadie le importa, pero sí le importa ver la nalga de la mujer. Pero el asunto es que, por ejemplo, en el caso del presidente de la República y lo de Pared Pérez, que son noticias del día, el suicidio de Pared Pérez, por ejemplo, es un buen tema. Y también tenemos al presidente con la derogación de la reforma. Y el conflicto de Haití. Muy interesante el conflicto de Haití. Que fuera bueno que le diéramos una pincelada, porque ese conflicto de Haití tenemos que darle concientización a las personas de qué es Haití, por qué Haití es así y cómo va a resolver su problema Haití. La conclusión sería como el marco teórico, el planteamiento del problema, un marco teórico, y la conclusión, o sea, en qué va a parar Haití. Sin combustible ahora mismo, por ejemplo. Exactamente. Y como dijo el ministro de Interior y Policía Chubasky, que una de las preocupaciones que tiene sobre todo el gobierno actual es que aquí se comiencen a introducir bandas criminales de Haití a operar en el país. O sea, bandas que son mucho más violentas, mucho más, diría yo, peligrosas que las bandas que tenemos aquí en el país, de manera que eso es muy peligroso. Incluso tengo un dato muy interesante, me dicen ya que camino a Samaná hay un asentamiento haitiano. No, pero aquí tenemos uno también, aquí tenemos muchas comunas. Entonces, espérate, porque ya tiene otra característica. Porque una cosa es un asentamiento haitiano en un barrio dominicano y otra cosa es un asentamiento haitiano sin dominicano, que sea de ellos exclusivamente. O sea, ya que solamente se ve ondear una bandera haitiana. Que el territorio haitiano. Por ejemplo, en Miami hay un sitio que le llaman el Pequeño Haití y hay otro sitio que se llama República Dominicana. Y es natural que aquí se suceda también. Claro, claro. Porque Haití ha sido una parte muy importante de nuestra historia y nos ha acompañado en todo este trayecto. Lo único que Haití no tiene esa capacidad administrativa que nosotros los dominicanos tenemos. Nosotros tenemos una capacidad de administración del país o de administrar la riqueza de la nación. Ellos no lo tienen eso. Entonces, como ellos son ciertamente nómadas, no tienen el concepto de lo que es la comodidad, de lo que se llama estándar de vida, comodidad, limpieza, electricidad,
agua potable, infraestructura urbana. Y más que ha sido no, por los terremotos. Ellos quieren vivir como los nómadas del África y no renuncian a eso. O sea, tenemos un gran problema con un pueblo que no renuncia a sus raíces. Exactamente. Eso pasa con Haití. Claro. Entonces hay un tipo de haitiano que es el haitiano de trabajo, que es el que viene a trabajar a la República Dominicana, que es el que no cae preso y que es que la policía lo protege, porque es más serio que el mismo dominicano. Oye, todo lo que estoy diciendo. Claro. Pero o sea, el problema de hay un conflicto grandísimo ahí, porque hay una protección al pueblo haitiano de parte de nosotros los dominicanos, al haitiano serio. Ahora, el haitiano que se pasa de las rayas, este país lo elimina como una mosca, lo elimina. Sí, porque nosotros somos más radicales en eso. Sí, claro. Aquí tuvimos una dictadura de Trujillo que nos enseñó a organizar el país, y ahí están las reservas trujillitas. Es un tema muy interesante. Por eso viene el hijo de Trujillo todavía y tira la lanza de pescar y pesca todavía, porque aquí hay un síndrome de protección a la patria. Claro. Hay un síndrome de protección a la riqueza de la nación, que en Haití no existe. Francia agarró y devastó al pueblo haitiano completo. Le quitó la madera, le quitó la caoba, le quitó el cedro, le quitó, o sea, la caña de azúcar. Cuando la caña estaba de moda, que fuera bueno también agotar ese tema, Francia llevaba caña de azúcar a su territorio desde Haití, y República Dominicana la llevaba a España. Entonces, desde el 1844 hasta desde el 1844, que fue que se constituyó el país como tal, desde el 1802, creo que fue cuando la revolución haitiana. Nosotros tenemos que organizar esto bien, porque no podemos desperdiciar esos datos que está diciendo Calcaño. No, porque acuérdate que son aleatorios. Yo te estoy hablando a ti como cuando un loco comienza a hablar disparate. No, eso no son disparates. Entonces, tiene un sentido de lógica. Eso es un análisis histórico. Sí, panorámico. Geopolítico y general. Y le estaba diciendo a Marcelo que se me escapan muchos detalles. ¿Por qué? Porque cuando tú tiras una visión general o panorámica general, todos los detallitos se te escapan. Tú ves, eso pasa en la fotografía. Cuando tú tienes una fotografía de 10.000 metros de altura, tú no estás viendo la casa ni la gallina que hay adentro. No, claro. Entonces tienes que bajar el dron al estado. Exactamente. Pues, lo que te estoy diciendo es que Francia, después que explota el pueblo haitiano, que le niega el idioma, y ellos tuvieron que crear su propio idioma, porque Francia nunca aceptó que Haití era hijo de ellos. Con España sucedió que nosotros cogimos el español, pero es porque España era nuestra madre patria. Pero Haití no tiene madre patria, porque la madre patria es el idioma de un país, y un país que no tiene idioma patrio es un país que no tiene paternidad. Él creó su propio idioma. Haití creó su propio idioma y tiene su propio régimen de Estado. Claro, sí, claro. Nadie lo gobierna, nadie lo entiende y nadie se compadece de ellos. Exacto. Yo creo que luego de estudiar la historia a profundidad de Haití, desde que los barcos negreros traían los africanos atados, acostados todos muriendo lamentablemente en el trayecto, que no soportaban desde esas aguas hasta nuestros océanos, yo entiendo que el problema haitiano no solamente ha sido un problema sociológico, histórico, sino un problema de tipo genético, del ácido desoxirribonucleico, en razón de que, por ejemplo, los africanos, los negros, eran raptados de diferentes tribus que incluso estaban en conflicto. Entonces imagínate tú poner gente que se odian a muerte históricamente en el mismo barco acostado uno al lado del otro. Entonces luego llevarlo a una tierra donde ellos tienen que entenderse entre ellos, reproducirse, mezclar esos genes. Y ayudarse y mezclar esos genes. Entonces obviamente tiene que haber discordancia ahí genéticamente. Porque el ADN guarda toda nuestra historia, más allá de lo que nosotros mismos podemos comprender. No solamente el fenotipo y el genotipo que hablaba Gregorio Mendel, sino también aspectos como el odio, la ira y todo ese tipo de cosas, que es el ambiente que se ve en Haití, como se ve en el Congo, en Botswana, en otros países de África también, que es que se han unido tribus en un país, pero tribus que históricamente lo sacaron de su estado natural, de ser guerreros, de batallar uno por otro, por territorio, por comida y por alimentos. Entonces, básicamente hay un problema histórico que debería ser abordado de otro modo el tema de Haití. Entonces, por eso estamos edificando a nuestro público, al que nos pueda ver ahora, en opiniones. No, eso no es realidad.
Esas son opiniones que nosotros estamos deduciendo de por qué el pueblo está en esa condición. Y le dije a Marcelo en estos días que no había otra manera de nosotros apoderarnos del pueblo haitiano y de traer a los haitianos a República Dominicana y de nosotros los dominicanos irnos a vivir para Miami, dejarle la isla a los haitianos. Oye, eso no va a suceder mientras aquí queremos duartianos, patriotas, que estamos dispuestos a echar pleito por esta Entonces parte. ahí está el problema. Ahí ese es un conflicto ya. Exacto. Déjame cortar.